Bueno, ya me conocen, yo soy la doctora Esther Marta, conmigo hemos llevado un curso de introducción a ayuda diagnóstica. Vamos a continuar llevando todavía el curso hasta ayuda diagnóstica 3. El otro docente también ya tiene el gusto de conocerlo de manera presencial, también creo que nos vamos a ver con él, el doctor Roberto Vera Mercado, que les va a acompañar en el desarrollo del curso de radiología. Ya, entonces, vamos a hacer la presentación del sílabus. El curso que estamos desarrollando hoy es ayuda diagnóstica 1, ustedes están en el segundo ciclo, tiene un total de horas solo teóricas de 2 y el creditaje que también está descrito, ¿no? Son de 2 también. ¿Ya? Este es un curso obligatorio y bueno, ahí está mi correo y el correo también del doctor Roberto Vera. El delegado, asumo que sigue siendo Miguel, ¿no? Sí. Con él vamos a trabajar hasta el diagnóstico 3. Sí. El propósito del curso, ya que ustedes ya creo que han tenido antes que viniera medicina, entonces tratamos de coger al menos los temas muy parecidos a lo que van a desarrollar en medicina. Entonces ustedes, la primera unidad de medicina, van a desarrollar el tema de infectología, ¿no? Van a ver enfermedades infecciosas. Y también tengo por entendido que van a desarrollar un capítulo de digestivo y también un capítulo de cardiovascular. Por lo tanto, vamos a ir de la mano, ¿no? Con esos temas en lo que es la laboratorio y en lo que vendría a ser radiología. Bueno, estos son los criterios, ¿ya? El nivel de logro, bueno, las unidades, constan de 2 unidades, cada unidad. Dentro de los temas están tanto la parte de laboratorio como la parte de radiología. Por ejemplo, el día de hoy, si bien estamos haciendo la presentación del curso, vamos a tocar un poco de lo que es el proceso inflamatorio y infeccioso. Ya la siguiente semana, con el doctor Era, se para pues, problemas, ¿no? A nivel del sistema respiratorio, ¿no? Patrón alveolar, patrón intersticial y patrón sanitario. La siguiente semana, la semana 3, estaremos viendo enfermedades de micobacterias. Vamos a hablar básicamente de lo que es el tuberculoso. Bueno, la cuarta semana corresponde al tema de doctoreras, ¿no? Patrón masa, ¿no? En la quinta semana estaremos viendo enfermedades tropicales, dengue, fiebre amarilla. Igual, ¿no? Continuamos con patrón electástico con doctoreras. Veremos en la séptima semana enfermedades virales y estas enfermedades, por tanto estas. Y la octava semana corresponde al tema de radiología, ¿no? Tuberculosis regional, cáncer, absceso. Y la novena semana, bueno, es una semana de exposiciones. Entonces, para eso, tenía entendido que ustedes eran 62, no sé cuántos serán hasta ahora matriculados. Ya, si son 62, yo estaba pensando, porque yo ya les he puesto aquí los temas, estos son los temas, ya para los seminarios. Entonces, estaba pensando que ustedes formen grupos de 10, ¿no? Y 2 grupos pues, de 11. No tengo exactamente cuántos alumnos son hasta el domingo que pasó. El doctor Arias me envió que no realiza de 62 alumnos, pero me parece que son más ahorita que estoy contando. Bueno, en dependencia de ello nos vamos a organizar, ¿ya? Pero solamente van a formar 6 grupos. Y los temas que van a exponer es ello, ¿no? Relacionado obviamente a lo que se hacen en medicina, ¿no? Enfermedades infecciosas, vamos a hablar de salmonelosis, ustedes van a hablar de salmonelosis, brucelosis, el tema específico de meningitis, el virus de infección humana, COVID, ¿ya? E hidratidosis. Y un grupo hablará pues, sobre la resistencia antimicrobiana, GLE, ¿no? Y AMC. ¿Ya? Entonces, para eso tienen que formar grupos. La formación de grupos es por afinidad, ya como les decía, 6 grupos con 10 integrantes y habrá pues en dependencia, ¿no? De cuánto matriculado, varios grupos que tendrán 11, ¿no? 11 integrantes en algunos casos. ¿Ya? Esta unidad, bueno, tiene un ponderado del 50%. ¿No? El examen de instituto de laboratorio, el 40%, el tipo de radiología, el 50%. ¿Ya? Aquí el seminario viene a ser el otro 10%, que es de laboratorio, y todo ello hace el 100%. Si recuerdan, cuando llevábamos el curso de introducción, nos tomábamos pasitos, ¿no? Entonces, si les colgaba un examen en el aula virtual, ustedes desarrollaban, ¿no? O tareas, creo que les dejaba también, si no recuerdan.
Entonces, para el curso de ayuda diagnóstico 1 no he optado mejor que ustedes expongan, por eso está en esta unidad y en la siguiente unidad también seminarios. La exposición es a voluntad de ustedes, suficiente con 2 expositores y el restante de los integrantes del grupo pues deben conocer también el tema, ¿no? Es presentación del trabajo en sí y también la exposición, ¿no? en PPT. El aula virtual está habilitada, por lo tanto, particularmente para mí no me es indispensable que ustedes me entreguen en físico el trabajo, ¿no? Lo pueden colgar en el aula virtual y yo ir revisando, ¿no? Mientras ustedes están exponiendo del aula virtual. ¿Ya? La monografía estoy hablando. Igual el PPT, que tienen que colgar en el aula virtual. Bueno, la segunda unidad está compuesta por 7 semanas. Empiezan con un tema de radiología, patología del intestino. Hablaremos conmigo de tema de transmisión sexual, luego vienen en el sistema gastrointestinal, como la torera. Tocaremos un tema de hepatitis crónica, cirrosis hepática, sistema vascular, el método de estudio arterial y venoso con la torera, síndrome de absorción intestinal, pruebas de diagnóstico de la infección. Todos los temas que están aquí pues, están relacionados al diagnóstico, ¿no? A aquellos exámenes que existen pues, para el diagnóstico de las patologías que ustedes están desarrollando en esta unidad. En cuanto a los seminarios, igual, ¿no? Son 6 temas. Ahí están enfermedad celíaca, sprue, tropical y no tropical, pancreatitis agudas, algunas pruebas de función hepática, ¿no? Tienen un tema, me parece que de litiasis vesicular, pues hablando, tomarán énfasis pues, en lo que son las pruebas de colestasis, ¿no? Marcadores sanguíneos utilizados en el diagnóstico y pronóstico de riesgo cardiovascular e insuficiencia cardíaca congestiva, obviamente los marcadores bioquímicos, ¿no? Pues se dan una pequeña introducción de lo qué cosa es, por ejemplo, una pancreatitis aguda y todo, y lo que ustedes se van a enfocar son sobre las pruebas diagnósticas y si es que existe algún marcador del laboratorio pronóstico o decisivos para lo que es el tratamiento, también lo tendrán que exponer, ¿no? Tienen que enfocar a lo que vendría a ser el laboratorio. Esta unidad igual, ¿no? Tiene un porcentaje del 50% del ponderado para el examen de laboratorio 40 y el examen escrito de radiología del 50%, el seminario del 10%, todo eso son el 100%. La bibliografía, pues ustedes ya es la misma que hemos llevado desde la diagnóstica, si no recuerdo los libros que se colgaron, me parece, en el seminario virtual, algunos de todos ustedes lo van a tener preparado, ¿no? Y esto, que es la misma bibliografía que nos han llevado también desde la introducción de la diagnóstica para lo que es radiología. Ya, algunas consideraciones, saben muy bien que no existe un examen sustitutorio, ya, ni aplazados. La nota aprobatoria es 11, si tienen 10.5, al final del promedio se sobreentiende, ¿no? Que va a ser 11, si es 10.6, 11, si es 10.4, va a ser 10, no estamos hablando al final del promedio. Pero si en la unidad en un examen sacaron 10.4, sigue siendo 10.4, si sacaron 10.5, sigue siendo 10.5, 10.6, sigue siendo 10.6. Solamente se va a redondear en el promedio final. En caso de tener algún tipo de problemas, supongo que esas indicaciones se lo deben dar en cualquier otro curso, bueno, no pueden asistir al seminario, no pueden producir algún examen. La recomendación siempre es que hagan una presentación, una justificación escrita hacia la Secretaría de la Universidad, ¿no? Y a través de su delegado la comunicación previa, ¿no? Para la justificación primero con el docente y ya pues luego seguirá el trámite regular para la programación correspondiente si en caso no ha dado el examen, ¿no? El examen y si en caso no ha presentado el seminario, ver la posibilidad cómo justificamos esa nota del seminario, ¿ya? Enfermedades, ¿no? Se entiende, ¿no? Que son una causa de justificación, ¿no? Viajes, ¿no? Pero si soy el único responsable de mi familiar y mi familiar está enfermo, ¿no? Y tiene que viajar a una ciudad, bueno, si se me entiende también que sí se le puede examinar el examen. Ya. Bueno, para aprobar el curso de ayuda diagnóstica tendrá como mínimo requisito aprobar las nociones de manera independiente. Bueno, esto se ha estado aplicando anteriormente, ya, pero lo que sucedía antes, voy a quitar esa tápite, ya, lo que sucedía antes era de que aprobaban laboratorio, pero sacaban pues malísima nota en radiología, ¿no? Es un decir, ¿no? Se sacaban 20 en laboratorio y jalaban con 9, ¿no? En radiología, o 18 en laboratorio y jalaban con 9, ¿no? En radiología, y no era pues una condición para aprobar, pero ya no se está tomando esa
relación a la programación de los exámenes, ya les voy a mostrar. Aquí está. Bueno, la entrega de cumplimiento, revisión de los exámenes, se presentará en 24 horas, ¿no? En caso alguien quisiera una revisión de exámenes. Aquí se les pone, ¿no? Pues aquí tenga su decano, que es parte, ¿no?, de lo que indica la universidad, pero yo no he sido exigente. Si ustedes quieren que revisen el examen, lo hacemos una revisión de manera personal, ¿ya? Y vemos si absolutamente bueno, esta es de manera resumida todo el contenido que vamos a desarrollar durante las 2 unidades, que cada unidad tiene pues tanto la parte de laboratorio y la parte de radiología, y hay un examen de laboratorio y hay un examen de radiología. En total son 4 exámenes. En cuanto a las fechas, nosotros tenemos clases los días miércoles, ¿ya? Pero eso no significa que solo los miércoles vamos a tomar la evaluación de ayuda diagnóstica. Asumo que sus docentes del día lunes o martes, y el mismo día de hoy ya, que me han precedido, les han explicado al respecto de las evaluaciones. La dirección ha pedido de que se tome solo una evaluación en una sola fecha de un curso nada más, ¿no? Es decir, si ustedes tienen medicina hoy, examen, yo no puedo tomar el examen de laboratorio hoy, ¿no? Pero lamentablemente las fechas a veces culminamos, ¿no?, las semanas y coincidimos, y podemos coincidir también en cuanto a fechas, ¿no?, de examen. Entonces lo que se está haciendo es tratar de acomodar, ¿no?, durante la semana. Entonces por eso es que no tiene fecha ese examen, ¿ya? Dice examen laboratorio y radiología. Y ven ustedes que la semana 9, la clase 9 termina el 10 de mayo, ¿no? Sin embargo, tienen la clase del 17, o sea, el examen podría ser el 11, el 12, el 13, el 14, ¿no?, hasta el 17. ¿Ya? Yo he propuesto, ya yo lo propuse, estamos esperando la aprobación mediante la resolución más bien del examen, ¿ya?, de la primera unidad, es mayo, ¿no? Ya, para lo que es radiología lo he propuesto para el jueves 11, ¿ya?, y lo que es laboratorio para el jueves 18. Tampoco tiene la programación, lo que nos indicó una hora por determinada, ¿no? Entonces, yo también estoy proponiendo que sea pues después de su curso. Me parece que tiene un curso que culmina a las 6 de la tarde, más o menos, el día jueves. Entonces, después de ese curso serían las evaluaciones, ¿ya? Entonces, he propuesto esas fechas, pero todavía no tenemos aprobada la resolución. Cuando tengamos aprobada la resolución, se lo comunicaría yo a ustedes, y a ustedes también, mediante un documento, supongo que dirección les hará comunicado, ¿no?, para que tengan el cronograma de toda la evaluación, de todos sus cursos, ¿ya? Se nos ha indicado también que los exámenes son inamovibles, no se puede cambiar, ¿ya?, bajo ninguna circunstancia, si una vez aprobada mediante resolución. Y más bien sí, ya el segundo examen de laboratorio y el segundo examen de radiología se ha programado para una sola fecha. Ya, los 2 exámenes se van a rendir en una sola fecha. Bueno, es tentativo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me ganaron. Los demás docentes de ustedes, de sus cursos, cogieron toda la semana, la última semana de evaluaciones, que es la semana que va desde el 3 hasta el día 7. Entonces, si no recuerdo, les he puesto la fecha 4, si no recuerdo, 4 para sus evaluaciones, ¿ya?, que tampoco es un día que les corresponde, ¿no?, como curso. Y a la siguiente semana de julio se nos indicó que les entrega de acta, por lo tanto no podemos tomar ningún tipo de acta. Más bien los temas, los seminarios sí pues están ahí con fechas, pero todavía los exámenes no tienen fecha, pero ya estamos esperando la aprobación bajo resolución. No sé si hay alguna duda o consulta al respecto. Consultas, dudas. Ya, chicos, entonces, bueno, la única recomendación, ¿no? Estudien, no dejen de lado, no estudien en los tiempos correspondientes. He visto en su programación de los exámenes que prácticamente en una semana son full exámenes de todos los cursos, entonces
no se descuiden. Cuando les haga la resolución van a ver que todo va a ser al menos en la última unidad, todo va a ser apiñado, toda una semana en full exámenes. Entonces, estudien, ya no dejen para último momento el estudio, ¿no?, de cada tema que desarrollen. La única recomendación es ¿qué cosa pregunto? Usualmente lo que se pone en su diapositiva, ¿no?, o alguna otra información que podría estar en su libro. Ya, chicos. Entonces, en vista que no hay preguntas, no hay dudas, iniciamos. No hay consultas, ¿no? No hay dudas. Sí, en el aula virtual las voy a colocar, ¿ya? Todo lo que es el material, las diapositivas, lo voy a colocar en el aula virtual. Y no se olviden que su seminario también tiene que ser subido en el aula virtual. Por favor, traten de organizarse ya para la siguiente semana de esta, la hora que me toca con ustedes. Bueno, cada 2 semanas me toca con ustedes, ya los grupos. O en estos días, ¿no? Su delegado ya tiene mi teléfono, me escriba, doctora, estos son los grupos y asignamos ya los temas, ¿ya?, para su seminario. 10 integrantes, ¿ya? En caso 62 son ustedes, 2 grupos serán por de 11. Ya, chicos, vamos a hablar sobre el laboratorio clínico en el proceso inflamatorio infeccioso, ¿ya? Como les dije en un inicio, el propósito del curso es de ayuda diagnóstica, en realidad es ir de la mano, ¿no?, con lo que ustedes están desarrollando en la parte de medicina, ¿no? Potenciar, ¿qué sería? Claro, potenciar los conocimientos que ustedes ya tienen, ¿no?, en medicina, ¿no? Ven un capítulo o dentro del desarrollo de sus temas, ¿no?, también ven la parte diagnóstica, ¿no? Tocan, si bien es cierto, no de manera tan profunda, ¿no?, la parte del laboratorio o la parte de radiología, pero siempre lo tienen en consideración, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablan de neumonía, en la parte de infecciosas, hablarán pues del método ejecutivo, ¿no?, el método de esputo, hablarán de una placa radiográfica, ¿no?, o cómo es que se aprecia una placa radiográfica, por ejemplo, un derrame, no sé. Entonces, el propósito de laboratorio y de radiología dentro del curso de ayuda diagnóstica es tratar de reforzar los conocimientos que ustedes también ya han adquirido en medicina, ¿no? Existe en realidad una gran diversidad de pruebas que se presentan o que se elevan frente a un proceso inflamatorio y más aún frente a un proceso inflamatorio infeccioso. O sea, inflamación no es lo mismo que infección, por eso dice ahí inflamatorio infeccioso. Un proceso inflamatorio lo puede desarrollar un proceso infeccioso, viral, ¿no?, bacteriano, micótico, o un proceso no infeccioso, una enfermedad autoinmune, por ejemplo, puede desarrollar o desencadenar un proceso inflamatorio. Entonces, existe una gran diversidad de pruebas, sin embargo, si bien es cierto, muchas de ellas son muy sensibles, pero pocos son específicas para un proceso inflamatorio de tipo infeccioso. Estamos hablando de un proceso ya sea bacteriano, micótico, ¿no?, o viral. Entonces, vamos a desarrollar algunas de estas pruebas, ¿no?, que justamente tienen el propósito, ¿no?, de identificar el proceso inflamatorio infeccioso. No sin antes mencionar que la respuesta inflamatoria, ¿no?, o inflamación corresponde a la acumulación de componentes celulares, dentro de ellos leucocitos, proteínas plasmáticas, líquido derivado de la sangre, en un tejido extravascular infectado. Por ese propósito de tratar de eliminar a esa sustancia, ¿no?, a ese microorganismo o a ese agente que ha desencadenado la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, van a participar una serie de marcadores, ¿no?, leucocitos, proteínas de complemento, los reactantes de fase aguda, ya sean estos reactantes que muestran niveles incrementados, hablamos de reactantes positivos, o aquellos reactantes que muestran valores disminuidos, que hablamos de los reactantes negativos. Positivo, por ejemplo, vendría a ser la PCR, y un negativo podría ser la albúmina. Cuando hablo de positivo o negativo me estoy refiriendo que su valor sobre el valor de referencia normal está por encima del 25% para el lado positivo, ¿no?, o por debajo del 25% sobre el valor normal, ¿no?, para ese marcador.
A su vez, existen cambios como la vasodilatación, el aumento del flujo sanguíneo, aumento de la adhesividad de los leucocitos, aumento de la permeabilidad de los vasos a las proteínas y líquidos plasmáticos. Después se forma la fibrina, que el propósito de la fibrina es limitar la diseminación al organismo. ¿Por qué desarrollamos este tema de los marcadores, ¿no? o marcadores, o por qué estamos hablando de estas pruebas infecciosas? Porque la mayoría de enfermedades que acuden a emergencias, a consultorios, ¿no? Sobre todo las salas de urgencias, son procesos infecciosos, ¿no? Y dentro de los infecciosos, los procesos infecciosos bacterianos. Hay estudios, ¿no? que por ejemplo, un estudio que realizaron en España, donde escriben, ¿no? que el 10% de todos aquellos enfermos que acuden a la urgencia, ¿no? corresponden a un proceso infeccioso bacteriano, y por eso que existen marcadores que deberían de ser útiles, que me permitan no solamente hacer el diagnóstico, sino también determinar su valor pronóstico o el pronóstico, y también tomar decisiones, ¿no? Si este paciente se hospitaliza o no, decidir si va a recibir tratamiento antibiótico o no, e incluso hay pruebas que te indican, ¿no? En qué momento tú debes dejar de prescribir antibióticos. Entonces, por eso es que estudiamos a estos marcadores, ¿no? Entonces, administrar tratamiento antibiótico, tomar decisiones diagnósticas terapéuticas de manera precoz, a través de pruebas complementarias, ¿no? cultivos, entre otros, van a tener el propósito, ¿no? de mejorar, ¿no? la tasa de supervivencia, sobre todo cuando estamos en un contexto de infecciones bacterianas graves, ¿no? como la bacteriemia, una sepsis o un shock séptico. Si bien es cierto, yo siempre les digo, en la clínica es muy importante en la toma o en la decisión, ¿no? de indicar algún examen en laboratorio, ¿no? Pero muchas veces la sintomatología clínica, estamos hablando de los signos y síntomas, son muy inespecíficos, ¿no? Fiebre no solamente es un proceso infeccioso bacteriano, también puede ser un proceso infeccioso viral, ¿no? Entonces son muy inespecíficos la sintomatología, por lo tanto, he ahí, ¿no? la importancia de por qué debemos de conocer estos biomarcadores de respuesta inflamatoria e infección, ¿no? Ya que van a ser de gran ayuda para el médico, mejorando el diagnóstico y el manejo. Bueno, cuando hablamos de procesos bacterianos, ¿no? hay que recordar, ¿no? que hay enfermedades, ¿no? que usualmente terminan en ese desenlace, ¿no? que vendría a ser la sepsis, ¿no? y este estado, ¿no? de la persona sepsis es un estado en el cual el tiempo es muy importante, ¿no? El tiempo de actuación diagnóstica y obviamente también terapéutica es muy importante. Sepsis, un ejemplo claro de enfermedad dependiente. Si no un diagnóstico adecuado, no instauraré un tratamiento adecuado y por lo tanto va a estar asociado a quizás a una tasa de mortalidad, ¿no? Entonces, por eso es que surgen los tipos de biomarcadores. Bueno, estos son unos criterios generales de sepsis. Si bien es cierto, fiebre, frecuencia cardíaca, taquipnea, edema, ¿no? o hiperinsulinemia pueden ser criterios para definir sepsis, pero son muy inespecíficos en algunas circunstancias, ¿no? Existen otros marcadores que me podrían coayudar, ¿no? al diagnóstico, por ejemplo la leucocitosis, ¿no? mayor a 12.000, o leucopenia en casos ya muy graves, leucocitosis con neutrofilia a lo mejor, ¿no? O cuando en frotiza sangre periférica yo encuentro, ¿no? más del 10% de información, hablamos de la desviación, ¿no? de la desviación izquierda. Por otro lado tenemos otros marcadores que son los reactantes de fase aguda, como son la proteína C reactiva, ¿no? o la procalcitonina elevada, que se van a estar por encima ante un proceso séptico, por encima de las dos desviaciones estándar de su valor normal, ¿no? Y hay también, ¿no? exámenes o pruebas, ¿no? Manifestaciones, ¿no? o variables hemodinámicas como hipotensión, ¿no? que están presentes en un proceso séptico. Podemos tener también dentro de una sepsis marcadores que nos indican, ¿no? una falla, una difusión orgánica, como la trombocitopenia, ¿no? Si bien es cierto, en un proceso inflamatorio reciente lo que vamos a encontrar es trombocitosis, ¿ya? es un reactante de fase aguda. Ya cuando existe una disfunción orgánica, vamos a encontrar trombocitopenia, ¿no? menos de 100.000 plaquetas en sangre periférica, e incluso, ¿no? hiperbilirubinemia, ¿no? más de 4 miligramos por decilitro. ¿Qué me indica la hiperbilirubinemia? ¿Hiperbilirubinemia de quién? Hiperbilirubinemia, usualmente lo que hay es una destrucción, ¿no? de las células rojas. Hay pruebas, ¿no? dentro del contexto de la sepsis también, que me indican de que está
generándose, ¿no?, un daño a nivel del tejido, como es el nivel de lactato, ¿no? Niveles de lactato, incluso, ¿no?, algunos están por encima de 4, son sugerentes, ¿no?, de alta mortalidad. Bueno, sepsis grave es sepsis más disfunción orgánica, y otro concepto de shock séptico es sepsis grave más hipotensión, ¿no?, refractario a intravenoso, o sepsis más hiperlipidemia. Ya. Entonces yo les estoy hablando de marcadores, ¿no?, de procesos infecciosos, pero ¿qué cosa es un biomarcador, no? Es una pequeña molécula medible en una muestra biológica de forma objetiva, sistemática y precisa, cuyas concentraciones habitualmente séricas se constituyen indicadores de grado de respuesta inflamatoria sistémica provocando por un proceso infeccioso. La utilidad diagnóstica, pronóstica, ¿no?, incluso de decisión terapéutica. Estos son algunos criterios de un marcador ideal. No todos cumplen, ¿no?, con estos criterios, pero un marcador ideal debería permitir un diagnóstico precoz de la enfermedad, ¿no?, cuantificar la gravedad y estratificar el riesgo, identificar a los pacientes con infección grave, estamos hablando de sepsis, ¿no?, sepsis grave o síndrome de shock séptico, con una máxima sensibilidad y especificidad y valor predictivo positivo, y descartar casos con riesgo de mala evolución con la mayor especificidad y valor predictivo negativo, ¿no? Un marcador ideal me debería permitir monitorizar la evolución de la infección bacteriana y su respuesta al tratamiento de forma que sirva de guía para la terapia antibiótica. Bueno, aquí les traigo toda una lista de marcadores, ¿no?, biomarcadores de procesos inflamatorios infecciosos, pero sin embargo pues hay pocos que están subrayados en realidad, ¿no?, en rojito. Todos los demás existen, ¿ya?, pero no han sido reproducidos, ¿no?, o no comúnmente uno lo va a solicitar en un laboratorio. ¿Por qué? Porque puede ser que muchos de ellos, como por ejemplo las citoquinas, ¿ya?, si bien es cierto son muy específicas y sensibles tanto para la parte diagnóstica como para la parte pronóstica en cuanto a procesos infecciosos, inflamatorios infecciosos, la habilidad, ¿no?, la estabilidad de la muestra hace que no sea de mucha utilidad. Por eso es que no se suele pedir una interleuquina, por ejemplo, o una interleuquina 6, cuando por ejemplo estoy sospechando una sepsis, ¿no? A diferencia, ¿no?, de estas proteínas de reactante de fase aguda, que no son las únicas, ¿no?, la PCR ni la PCT, sino hay otras, ¿ya? Por ejemplo, también el fibrinógeno, ¿no?, la ferritina también, pero esta PCR y la PCT suelen ser las más utilizadas, ¿no?, tanto para la parte diagnóstica como para la parte pronóstica de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, la PCR se ha relacionado con infecciones bacterianas, sepsis, gravedad, sepsis grave, ¿no?, shock séptico, bacteriemia, mala evolución, asociados incluso a mortalidad, y sirve como guía de tratamiento antibiótico, ¿no? Si bien es cierto, si quiero comparar PCR con PCT, que la PCT tiene la misma, ¿no?, los mismos, podríamos decirlo, beneficios, ¿no?, en cuanto a lo que es diagnóstico, lo que es pronóstico e incluso instauración de tratamiento en caso de la PCT, la sensibilidad y la especificidad de la PCT es mucho mayor que la del PCR. Bueno, PCT para el diagnóstico, PCT que es la procalcitonina para lo que vendría a ser el pronóstico, ¿no? Se relaciona con infección bacteriana, sepsis grave, ¿no?, sepsis grave o shock séptico, con la mortalidad me sirve para predecir lo que es bacteriemia, me sirve para determinar, ¿no?, que está yendo el paciente, está evolucionando mal, ¿no?, está en una falla o está orgánica, por ejemplo, ¿no?, la necesidad o no de dar un tratamiento, o incluso, ¿no?, si en caso los valores, ¿no?, de la procalcitonina mejoran, yo puedo decir hasta aquí, ¿no?, ya no debo instaurar el tratamiento antibiótico. Ya, tenemos otro marcador que está aquí subrayado, ¿no?, que es el lactato, ¿ya? Este lactato no me sirve tanto para hacer el diagnóstico, lo que me sirve para hacer el pronóstico. ¿Por qué no para el diagnóstico? Porque se le da pues ya en estados ya más avanzados de la enfermedad. Ya esto surge como consecuencia de la destrucción celular, ¿no?, que se da bajo el contexto de una CID, por ejemplo, ¿no?, o bajo el contexto de un shock séptico. Entonces, un mejor marcador de hipoperfusión e hipoxia tisular, predictor de mala evolución, gravedad, ¿no?, nuevamente, shock, sepsis grave, y SSG, que es SG significa shock grave, y SS es el shock séptico, ¿ya? Y mortalidad, utilidad de seriación, ¿no?, y medición en
del aclaramiento, dice, ¿no? Después del tratamiento también sirve lo que vendría a ser el lactato. Ya, esos son, entre toda esa lista que ustedes ven de marcadores, ¿no? De los marcadores de procesos inflamatorios infecciosos, ¿no? Los más importantes. Entonces, por lo tanto, no vamos a hablar de todos ellos, ¿no? Vamos a hablar de aquellos que ustedes sí van a utilizar y estamos seguros que lo van a pedir en algún momento de su práctica clínica. ¿Qué consideraciones deberíamos de tener y cinéticas, ¿no? En relación a los biomarcadores de respuesta inflamatoria de enfermedades infecciosas? Bueno, ya de por sí la historia clínica es distinta, ¿no? O es diferente en cada persona, ¿no? En dependencia de qué estado infeccioso presente, ¿no? Hay que considerar al momento de interpretar un biomarcador la edad de la persona, incluso el sexo, ¿no? Porque los rangos referenciales son distintos. Además, ¿no? Además de todo lo anteriormente mencionado, es importante recordar, ¿no? El paciente tomó un antibiótico y si este antibiótico lo tomó 72 horas, porque se ha visto que muchos de los biomarcadores muestran niveles más bajos y esos están relacionados al consumo de un tipo de antibiótico previo, ¿no? A las 72 horas. ¿Cuánto tiempo de evolución de sintomatología tiene y posible agresión bacteriana, ¿no? Dentro de la cinética de los biomarcadores, hay biomarcadores que se elevan pues, tras el paso, ¿no? de 2 horas, hay otros que se elevan a las 6, ¿no? Otros a las 12, y en el caso del lactato, ¿no? Mucho ya más tardío, ¿no? Cuando ya hay un cuadro de CID. Entonces es importante el tiempo de la evolución de la sintomatología. Junto con ello también valorar la propia cinética de los biomarcadores, ¿no? El tiempo de pico máximo sanguíneo de la respuesta del biomarcador y vida media, ¿no? La cual va a condicionar su utilidad y determinará cuáles de ellos son los más indicados, ¿no? Razones por las cuales muchas veces, a pesar de su negatividad de los resultados, yo tengo la sospecha aún que soy frente a un proceso inflamatorio infeccioso, una sepsis, ¿no? Salen negativos, tendré que repetir, ¿no? Estos exámenes a las 6 horas, si sigue saliendo negativo a las 8, a las 12 o a las 24, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la PCR, esta se eleva recién a las 12 horas, ¿no? Algunos dicen entre 12 o 14. En cambio, en la PCT tiene un tiempo elevado más corto. Entonces, si yo quiero tomar una PCR, porque es la única prueba, ¿no? del marcador inflamatorio infeccioso que tengo en mi laboratorio, entonces, y si lo tomo precozmente a las 2 horas de pasado el proceso infeccioso, lo más probable es que me salga negativo. Entonces, por eso es necesario muchas veces repetir, ¿no? Repetir el examen, ¿no? entre este rango de horas. Bueno, ¿cuándo es oportuno, bajo el contexto de sepsis, hacer el diagnóstico, ¿no? Entre la segunda y las 24 horas del inicio del ciclo bacteriano? ¿Por qué? Porque en este periodo se va a poder instaurar un tratamiento y se espera pues, una mejor respuesta, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? La importancia de tomar, ¿no? Utilizar los biomarcadores y si es posible volver a repetirlos, ¿no? En los plazos anteriormente mencionados. ¿De qué depende que los biomarcadores aparezcan, ¿no? O se muestren a nivel sérico? De todos aquellos factores que lo estimulan, ¿no? Como prácticamente las interleuquinas que están participando dentro del sistema inflamatorio. Hablamos de interleuquina 1, 6, 8, 10, ¿no? Factores de necrosis tumoral, las cuales pues tienen una rápida respuesta y hacen pues que alcancen su nivel máximo, ¿no? Y como consecuencia de ello pues surgen los biomarcadores, ¿no? En el caso de la PCR, la PCT, ¿no? Y la LDH, que suelen ser, ¿no? reactantes, estos dos primeros reactantes de fase aguda positivos. En esta gráfica ya vamos a ver un poquito de lo que es la cinética de estos principales, tanto de la procalcitonina como de lo que vendría a ser la PCR. ¿Ya? La procalcitonina es este rojito, y la PCR es esta que es un color medio café, ¿no? Como pueden apreciar, la procalcitonina tiene en cuanto a tiempo, ¿no? Su elevación o su positividad se hace más precoz ante un proceso infeccioso, ¿no? Inflamatorio infeccioso. A partir de las 2 horas o 3 horas ya se está elevando, ¿no? Y su pico máximo suele ser, ¿no? Entre las 12 horas, ¿ya? Y tiende a descender. Una vez pasado, ¿no? El estímulo, su tiempo, ¿no? de eliminación también es un poco más corto. A diferencia de la PCR, ¿no? Que se empieza a elevar, ¿no? A las 12 horas, ¿no? Cuando está en pico máximo la PCT, y su periodo máximo, ¿no? Suelen ser entre las 24 a las 48 horas.
Y se menciona también, ¿no?, de que si queremos comparar lo que es procalcitonina con PST, el tiempo de eliminación de la PCR suele ser posterior. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que si ya pasó el proceso inflamatorio infeccioso que estaba ocasionando que se eleve la PCR, se eliminó, podríamos decir, el proceso inflamatorio, aún la PCR o los valores de PCR van a persistir o van a estar presentes, ¿no? Entonces, no me sirve para mucho valorar, ¿no?, si la persona ha resuelto su cuadro, ¿no?, a diferencia de lo que debería ser la PST. Vamos a hablar de la proteína C reactiva. Tiene este nombre porque esta proteína C reactiva precipitó el polisacárido C del Streptococcus pneumoniae. Es una pentraxina sintetizada por el hígado y es una de las pruebas pues, que todo laboratorio lo tiene, ¿no? Por lo tanto, se utiliza, ¿no?, como un biomarcador de referencia de respuesta inflamatoria sistémica. Lamentablemente tiene limitaciones, ¿no? Dentro de ellas se encuentra la cinética, que en su momento ya expliqué, ¿no?, el tiempo tardío que tiende a elevarse a comparación con la procalcitonina 12 horas, ¿no?, 12 a 14 horas elevarse en la PCT, y que no solamente un proceso infeccioso eleva la PCR, sino también un proceso inflamatorio de cualquier tipo. Por ejemplo, lupus, una artritis, ¿no?, que eleva la proteína C reactiva. Procesos neoplásicos también que eleva la proteína C reactiva. E incluso, ¿no?, frente a condiciones de aterosclerosis, para predecir el riesgo de aterosclerosis, ¿no?, riesgo trombótico, se utiliza la determinación de la PCR a través de la medición de la PCR ultrasensible, ¿no?, de esas personas que pueden padecer a futuro, ¿no?, un riesgo de aterosclerosis. Los valores normales, entre 0 a 8 miligramos por litro, dependencia de la edad y del sexo y de la raza, ¿no? A partir de los 10 años, 70 años, perdón, sube a 10 miligramos, que es el límite superior, y podemos, ¿no?, calcular la PCR en dependencia de la edad a través de esta fórmula, ¿no?, que es, por ejemplo, en mujeres de 25 a 70 años, significa su límite superior sumando, ¿no?, 7 miligramos al cociente de edad, entre 65, ¿no?, en el caso de hombres que van de 25 a 70 años, ¿no?, sumando 1 miligramo por litro al cociente de edad entre 65, ¿no? Bueno, entonces son algunas situaciones de lo que yo les mencionaba, que no solamente el proceso infeccioso te eleva, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio intenso hace que tus niveles estén elevados de PCR, ¿no? Un resfriado común no es usualmente ocasionado por una bacteria, ¿no? Igual, ¿no? Elevado. El embarazo, ¿no? Procesos no sistémicos, ¿no? Gingivitis, ¿no?, una convulsión, la depresión, la obesidad, ¿no?, va a tener niveles elevados a estos rangos. Elevación moderada en pancreatitis, tumores malignos, ¿no?, enfermedades regioconectivas, artritis reumatoideas, y elevaciones altas, mayores a 10, ¿no?, en los infecciosos bacterianos, las cuales tienen pues una sensibilidad y especificidad del 85%, ¿no? Y si se dan cuenta, no solamente niveles muy elevados están en procesos bacterianos, ¿no?, sino también en traumatismos graves, accidentes, por ejemplo, o vasculitis sistémicas. Entonces, muy específico, ¿no?, para el diagnóstico de infección bacteriana. A diferencia de la procalcitonina. ¿Qué es la procalcitonina? Es un precursor de la calcitonina, que se secreta a nivel de lo que es la glándula tiroides. En condiciones normales se secreta mínimamente, de tal manera que esta procalcitonina va a ser indetectable en el suero, ¿no?, de una persona normal. Pero ¿qué pasa frente a procesos infecciosos, ¿no? No solamente la tiroides, en caso que tiene tiroides, ¿no?, va a sintetizar la procalcitonina, ¿no?, sino también otras células del organismo, no solo la tiroides. ¿Y qué es lo que estimula, ¿no?, esto? Las endotoxinas de las bacterias. Entonces, por eso es que solo bajo estas circunstancias, un proceso bacteriano, ¿no?, se ha demostrado que están elevados. Sería ideal, ¿no?, pero lamentablemente tiene falsos positivos. ¿Ya? Te vamos a ver. En la mayoría de veces, ¿no?, solo se eleva
frente a circunstancias bacterianas. Ya le dije el tema de la endotoxina, ¿no? De las bacterias que estimulan, ¿no? Unos que se secreten y otro inhibe que se conviertan de acalcitonina, ¿no? De procalcitonina a calcitonina, ¿no? Recordando que la procalcitonina es el precursor, ¿no? De la calcitonina. La procalcitonina sirve no solamente para el diagnóstico de procesos infecciosos, sino también para poder decir, ¿no? Si es que está en bacteriemia, si es que está en un cuadro quizás ya mucho más grave. Aquí tenemos un valor normal, ¿no? En personas sanas, según esos puntos de corte expresados en nanogramos por mililitros, menor a 0.05. Me es sugerente de una infección bacteriana posible mayor a 0.1, probable mayor a 0.5, ¿no? Posible sepsis, ¿no? Ya estamos hablando de una gravedad mayor a 0.5, probable bacteriemia, valores entre 1 y 2. Pacientes, ¿no? Con infecciones virales van a tener siempre valores, ¿no? Menores a 0.5, pacientes con infecciones bacterianas localizadas igual, menores a 0.5, e inflamación crónica a enfermedades menores a 0.5. Entonces sus rangos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Si se encuentran entre 5 y 10 son muy diferentes de ya gravedad del cuadro, ¿no? Sepsis grave o shock séptico, ¿no? Entonces no solo el diagnóstico, ¿no? Sino también gravedad del cuadro, ¿no? Lamentablemente hay falsos negativos y hay falsos positivos, pero si queremos compararlo con la PCR es menor, ¿no? Falsos negativos, ¿qué quiere decir, no? Situaciones en las cuales la procalcitonina está normal, pero la persona está infectada, ¿no? Con un proceso infeccioso de tipo bacteriano. Cuando yo tomo pues la evaluación mucho antes, ¿no? de que espere esa elevación, ¿no? El pico a las 12 horas, como mencionaba, empieza a elevarse entre las 2 a las 6 horas, ¿no? Se ha determinado en fases precoces cuando yo tomo en ese tiempo, ¿no? Antes de las 6 horas de la enfermedad. Por lo tanto, bajo estas circunstancias, nuevamente, ¿no? Si tengo alta sospecha de que está un proceso bacteriano, ¿no? Debo repetir nuevamente la procalcitonina. Cuando se trata de una infección localizada en piel o absceso, en un endocarditis subaguda crónico o en infecciones bacterianas intracelulares, ¿no? Ahí ha mostrado un falso negativo la procalcitonina. Falsos positivos, ¿qué quiere decir esto? Que el proceso bacteriano infeccioso está ausente, pero mi procalcitonina o mi resultado de procalcitonina está positivo, ¿no? O sugerente de un proceso infeccioso bacteriano. Neonatos, ¿ya? Pero en ellos simplemente se va a regularizar, ¿ya? En el lapso de 48 a 72 horas, ¿ya? Si los neonatos sanos pueden tener valores de procalcitonina elevadas, pero si lo tomo a las 72 horas de medición, nuevamente lo repito, van a estar normal. Trauma grave o cirugía mayor reciente, ¿no? Pero sus cifras no van a ser pues de 5 o de 10 como sepsis, ¿no? Van a ser menores, entre 1.5 a 2, ¿no? Invasión fúngica, ¿no? Masiva, por ejemplo, no es bacterias causadas de hongos, ¿no? Pueden mostrar niveles elevados que están menores a 5, ¿no? Entre 2 a 5. Shock cardiogénico grave, igual, ¿no? Entre 2 a 5. Infección plasmodium por Plasmodium falciparum, ¿no? La malaria, entre 2 a 5. Anomalías importantes de perfusión, ¿no? Cáncer, ¿no? Cáncer medular de tiroides, pueden mostrar niveles elevados, tasa de microestructura del pulmón, síndrome carcinoide, isquemia mesentérica, pancreatitis, ¿no? Van a existir cifras elevadas, pero no tanto mayores a 5 o 10. Algo importante dentro de la determinación de este marcador es la medición o la doble medición que debemos realizar, ¿no? ¿Por qué hacemos esta doble medición? Porque queremos saber, ¿no? Si es que la enfermedad está progresando o si es que la enfermedad está resolviéndose. Entonces, determinar el porcentaje de dos mediciones nos puede indicar bien la progresión de la respuesta inflamatoria y la infección, ¿no? El aclaramiento de la procalcitonina en un 30-50% de ascenso o descenso son muy significativos de progresión o resolución, ¿no? El valor de referencia del cambio clínico, que es la BRC, estimado en 0.45, evita la variabilidad interpersonal y posibles errores laboratorios clínicas cuantitativas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hagamos de cuenta que yo tengo un resultado de 1, ¿ya? De procalcitonina, ¿no? Pero pasa 2 horas y quiero ver, ¿no? Cómo es el comportamiento y me sale 1.30, ¿no? Es esperable, ¿no? Esa variabilidad, ¿no? O sea, es normal que yo espere esa variabilidad, ¿no?
Así como también es normal que ya no sea 1, ¿no? Sino sea 0. Se me ocurre 90. Yo espero esa variabilidad. Ya, pero por encima o por debajo de este 0.45 ya es sugerente bien de progresión o ya es sugerente bien de resolución, ¿no? Te esperan de 30 a 50%, ¿no? Progresión o resolución. Por lo que si hay una variación, ¿no?, mayor al valor de referencia de cambio clínico, siempre habrá que considerar una evolución clínica, ya sea para mejoría o ya sea para empeoramiento. Procalcitonina versus PCR o PCR versus procalcitonina, ¿no? La procalcitonina siempre es superior a la PCR para distinguir infección bacteriana, tanto de otras causas de la respuesta inflamatoria como infección vírica. La utilidad de la procalcitonina para sospechar infección bacteriana, sepsis grave y shock séptico, ¿no? Esta tabla comparativa entre las dos, ya, la procalcitonina y la PCR. Y cómo es el comportamiento, ¿no?, con sus sensibilidades y especificidades del diagnóstico de infecciones bacterianas, ¿no?, frente a otras causas, ¿no?, de respuestas inflamatorias no infecciosas, y en el diagnóstico de infecciones bacterianas frente a otras causas de infección viral, ¿no? Por ejemplo, la PCR tiene una sensibilidad para diagnóstico bacteriano, ¿no?, del 78% y una especificidad del 60%, ¿no?, para determinar o discriminar infección bacteriana de alguna no bacteriana, ¿no? La PCR tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 81% para discriminar una infección bacteriana frente a una infección viral, ¿no? Pero si nos damos cuenta, tanto la sensibilidad y la especificidad de la procalcitonina para discriminar procesos infecciosos bacterianos de los no infecciosos versus los infecciosos bacterianos versus los infecciosos virales siempre va a ser superior, ¿no?, tanto en la sensibilidad como la especificidad comparada con la PCR, ¿no? ¿Qué utilidades yo le puedo dar a estos biomarcadores que hemos mencionado, ¿no? Más que a la PCR, al PCT, ¿qué utilidad? Me sirve para predecir la bacteriemia, ¿no? ¿Para qué yo quiero predecir la bacteriemia, ¿no? Para tomar decisiones, ¿no? ¿Qué más hacer? O sea, no solamente me sirve decir hay bacteriemia, ¿no?, sino también quiero saber qué bacteria es la responsable de, ¿no? Hacer hemocultivos, hacer cultivos, ¿no?, administrar tratamiento antibiótico adecuado y de manera precoz, ¿no? Entonces, para eso me sirven esos marcadores, ¿no? Y como les decía, más la procalcitonina que la PCR. Miren, si ustedes tienen un nivel de procalcitonina cuantitativa en estos rangos, ¿no?, menos de 0.5, de 0.5 a 1 o el mayor de 1, ¿quién tendrá mucho más riesgo? ¿No? Aquella persona que tiene valores de 1 nanogramo por mililitro, ¿no?, más de eso, para evolución sepsis grave o shock séptico. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿qué debo hacer? Si desde el punto de vista clínico no tiene criterios de sepsis, haré, pues, a pesar de que no tiene criterios de sepsis y tienen estos valores, tomaremos hemocultivos, iniciaré tratamiento antibiótico, ¿no? Haré una monitorización clínica. Si tienen criterios clínicos, tomaré la misma conducta y adoptaré, ¿no?, tratamiento antibiótico. Si estoy en sepsis grave o en sepsis o en shock séptica, este paciente ya no va a ser manejado, pues, en manera ambulatoria, ¿no?, sino va a ser manejado en unidades de cuidados intensivos. Ahora, si la procalcitonina está más de 10, existe más del 95 al 98% de probabilidad de bacteriemia y evolución a sepsis grave o shock séptico, ¿no? Hay un gran riesgo de mortalidad, ¿no? Y siempre puedo valorar el dirección a uso. ¿Qué pasaría, ¿no?, si mi procalcitonina es menor de 0.5, ¿no?, nanogramo por mililitro? Si no hay criterios, ¿no?, de infección, quizás no haya la necesidad de tomar un hemocultivo, ¿no? De todas maneras hay que evaluar de manera independiente el caso clínico, ¿no? Pero si hay criterios de sepsis, ¿no?, de shock séptico, tengo que tomar después un hemocultivo, tengo que darle antibiótico, ¿no?, y controlar, ¿no?, tomar un nuevo examen. ¿Por qué? ¿Por qué tomar un nuevo examen? Porque a lo mejor, ¿no?, la toma ha sido realizada recientemente, menos de las 6 horas, por lo tanto hay que repetir el PEP, la procalcitonina, ¿no?, a las 6, 12 o 24 horas, ¿no? O a lo mejor tratar de manera independiente porque se trata a lo mejor no una infección diseminada, sino solamente una infección localizada. ¿Cuál es la utilidad más, ¿no?, de la procalcitonina? Procalcitonina como guía de administración de la terapia antibiótica. Si tengo un valor menos de 0.1, la probable etiología bacteriana es casi imposible, ¿no? Entonces no será necesario, pues, el tratamiento antibiótico.
Lo mismo sucede, ¿no?, si mi valor está entre 0.1 a 0.24, pero sin embargo, si el punto de corte está entre 0.25 y 0.5, entonces sí existe la probabilidad de que sea causa bacteriana y por lo tanto deberé dar tratamiento antibiótico. Lo mismo sucede cuando me encuentro pues, con valores de 1, ¿no?, o con valores de 10, ¿no?, más aún con valores de 10, donde existe bacteriemia, debo administrar tratamiento antibiótico, ¿no?, y la conducta terapéutica anteriormente mencionada es su ingreso a la comunidad cerebral. En caso de neumonía, este marcador de la procalcitonina hay que sospecharlo, obviamente bajo el contexto clínico, ¿no?, de todo un cuadro respiratorio. Si el PST está mayor a 2 nanogramos por mililitro. Sirve, ¿no?, la procalcitonina junto con las escalas que existen, ¿no?, para predecir la capacidad predictiva de las escalas que existen, ¿no?, para predecir en caso de neumonía. Valorarlos en conjunto para ver si los pacientes, ¿no?, requieren, ¿no?, ingreso o no a una unidad de cuidados. ¿Cómo más se ha hecho el uso de la procalcitonina? ¿En qué contexto más se la tocaba, ¿no?, en el contexto de la meningitis? Existe un punto de corte, sí, ¿no?, entre lo que es la procalcitonina para meningitis bacteriana aguda versus una meningitis vírica, ¿ya? Algunos señalan que puede estar entre 0.2 y 0.5, ¿no?, con una especificidad y valor predictivo positivo del 90%, ¿no? Entonces, si yo tengo este punto de corte, probablemente, ¿no?, me encuentro en una meningitis de tipo bacteriano, ¿no? Son estudios, ¿no?, que indican. Otros, por ejemplo, indican que el valor, ¿no?, o el punto de corte tiene que ser de 2.13 nanogramos por mililitro, ¿no?, los cuales obtuvieron una sensibilidad del 87%, una especificidad del 100%, con un valor predictivo positivo del 100% y un valor predictivo del 99%, ¿no? Entonces, bueno, estos son los diversos tipos de estudios que existen, ¿no?, para poder determinar los meningitis, ¿no? O cuando el valor puede estar por encima de 2 nanogramos por mililitro, puede distinguir mejor, ¿no?, una meningitis bacteriana de una viral. La LDH, ¿no?, otro marcador de pronóstico, ¿no?, es el mejor marcador de hipoperfusión e hipoxia tisular, incluido en todas las valoraciones de pacientes con sepsis grave y shock séptico. Lucé y compañía, ¿no?, todos los pacientes con lactato mayor a 2.5 deben ser vigilados y monitorizados por su marcador independiente de gravedad, mala evolución clínica y mortalidad, y tiene mayor rendimiento pronóstico cuando se combina con otros biomarcadores de respuesta inflamatoria e enfermedad infecciosa. Bien, otras pruebas, ya, si bien es cierto, estas son mucho más sensibles, ¿no?, como la velocidad de segmentación globular, es sensible pero no específica. Si lo queremos comparar también con la PCR, ¿no?, la PCR es mucho más específica en cuanto a la infección infecciosa que la BCG. Este parámetro, ¿no?, es utilizado para medir también respuesta de fase aguda, que se requiere para la determinación. PCT y PCR utilizamos, si bien es cierto, la sangre total, esa gran sangre total, y lo que valoran, ¿no?, es el suero. Aquí en la velocidad de segmentación sacan también todo, ¿no?, lo que es la sangre, y lo que llevan a procesar es la sangre total como tal, ¿no?, en donde, en un tubo anticoagulante, y lo que hacen es medir la velocidad en la que descienden los eritrocitos expresados en milímetros, ¿no?, en cuánto tiempo, en una hora. Esta velocidad de segmentación globular es un método indirecto para medir, ¿no?, los impactantes de fase aguda, ¿no?, o las proteínas de fase aguda. ¿Qué pasa, ¿no?, en un proceso inflamatorio, ¿no? Lo que sucede es que se incrementa, por ejemplo, proteínas, ¿no?, inmunoglobulinas, fibrinógeno, vamos a tener cifras elevadas, y estas, sobre todo el fibrinógeno, lo que hace, ¿no?, es tratar de o ayudar a que los glóbulos rojos se acerquen unos a otros y formen mallas, ¿no?, y permitan pues esa precipitación, ¿no? Normalmente los glóbulos rojos tienen fuerzas que evitan de que se repelan, no se junten, pero al existir en un proceso infeccioso niveles incrementados de fibrinógeno o niveles incrementados de inmunoglobulinas, por ejemplo, lo que va a existir es de que esas
esas fuerzas que tenían normalmente los glóbulos rojos los pierdan, ¿no? Y tiendan a juntarse, ¿no? Y al hecho de juntarse van a notar la posibilidad de precipitar con mayor rapidez, ¿no? A eso se llama velocidad de cementación, que en el caso de infección pues está aumentada. Estos cambios, ¿no? Fibrinógeno, ¿no? Y en un menor grado otro tipo de proteínas de fase aguda, ¿no? Permiten el aumento de la agregación de los glóbulos rojos suspendidos en el plasma, formándose el Roblox, ¿no? Que es un fenómeno que se aprecia en el microscopio donde se ve el apilamiento de los glóbulos rojos. Entonces, cambios en las proteínas aumentan la velocidad de sedimentación globular, aumentos moderados de las proteínas extremadamente simétricas como el fibrinógeno, o gran aumento de proteínas moderadamente simétricas como las inmunoglobulinas, ¿no? Aunque en procesos infecciosos tenemos inmunoglobulinas. Pero sin embargo, no es específico, ¿no? De procesos infecciosos bacterianos, ¿no? Lo encontramos en otro contexto, ¿no? Aumentan, por ejemplo, el hecho de ser mayor, ¿no? Ya hace que se incrementen sus niveles, ¿no? El sexo, ¿no? Si lo comparamos un varón con una mujer, la mujer tiene niveles más incrementados de lo que es la BCG, el embarazo, la anemia, anormalidades en cuanto al tamaño de los glóbulos rojos, macrocitosis. Estos son factores técnicos, ¿no? Durante el procesamiento, por ejemplo, una temperatura elevada en el ambiente de laboratorio cuando está procesando esta prueba, niveles elevados de fibrinógeno por otra causa que no sea infeccioso, ¿no? Inflamación, neoplasias. También hay situaciones en las cuales puede estar presente la infección, pero sin embargo sus niveles están bajos en la BCG. Policitemia, ¿ya? Hipofibrinogenemia, hipogamaglobulinemia, leucocitosis marcada, ¿no? Procesos técnicos o procesamiento técnico inadecuado, ¿no? Formación de coágulos, por ejemplo, anormalidades en los eritrocitos, ¿no? Esclerocitos, atrofocitos, microcitos disminuyen también los valores de la BCG, ¿no? Y bueno, estas son otras situaciones que pueden alterar de manera positiva o negativa en los resultados de la BCG. Y por último, quizás aquí un listado, ¿ya? De otras pruebas de materias específicas que se encuentran en un proceso infeccioso, inflamatorio infeccioso, ¿no? En mi biograma, ¿no? Tengo las tres series, tengo la serie blanca, la serie roja y la serie de las plaquetas, ¿no? En cuanto a la serie blanca, en un proceso infeccioso bacteriano, lo que yo usualmente espero es que sus niveles se incrementen, ¿no? Leucocitosis. Y más aún, no solamente leucocitosis, sino también hay la desviación izquierda, ¿no? Hablamos de las células inmaduras. Y no solamente esto, también vamos a tener predominio de neutrófilos. Quizás en un proceso inflamatorio viral, lo que vamos a tener no es una leucocitosis, sino vamos a estar acompañados de una leucopenia. Por otro lado, la leucopenia no solamente es indicativo, ¿no? De un proceso viral, también se han encontrado en procesos infecciosos bacterianos, pero ya quizás en estados ya más avanzados de la enfermedad. El recuento de la plaqueta, inicialmente trombocitosis, luego, ¿no? Trombopenia, en la población intraocular diseminada, por ejemplo, se aprecia esto. Cómo se encuentra, ¿no? Mi perfil de coagulación, ¿no? Cómo está mi TP, cómo está mi tiempo parcial de topocacional activado, que es el TPTA, ¿no? Están prolongados, ¿ya? Y eso se debe a falla multiorgánica, clínicamente encontrar pues, sangrado, moretones, equimosis, ¿no? En cuanto a mis electrolitos, hiponatremia, hiperpotasemia o hipopotasemia, ¿no? Que me hablan de un daño renal, ¿no? O alteraciones hemostáticas. Usualmente cuando también me encuentro una falla multiorgánica, ¿no? Equilibrio ácido-base, acidosis metabólica, ¿no? Creatina urea pueden estar elevados, ¿no? Falla renal ya, lactato elevado también, ¿no? Hipoxia tisular shock, transaminasas elevadas, mi PCR elevada y mi procalcitonina elevada, ¿no? Entonces, con esto quiero decir pues que no todos, ¿no? Excepto, ¿no? La procalcitonina, muchos de estos anteriores se elevan frente a cualquier otra circunstancia que no sea la infección bacteriana, ¿no? Cualquier proceso inflamatorio. Entonces, al momento de hacer su interpretación, que si bien es cierto me son útiles en su conjunto, pero de manera independiente o sola no me sirve, ¿no? Y más aún si no tengo de manera independiente, más aún si a estos resultados yo no voy acompañado de la clínica, ¿no?
La utilidad de la procalcitonina se ha demostrado más bajo el contexto de un proceso respiratorio, ¿no?, que bajo el contexto de un proceso de meningitis o que bajo el contexto de una infección urinaria, ¿no? La utilidad tanto diagnóstica, terapéutica incluso, ¿no?, y la conducta a seguir de la procalcitonina ha tenido mayor, ¿no?, realce en lo que es un proceso infeccioso de tipo respiratorio. Ya, chicos, no sé si hasta ahí hay alguna consulta, porque esa es la última diapositiva.